Bueno, entonces el problema dice, dos esferas idénticas están atadas a cordones sintéticos de longitud L igual a 0.5 metros y cuelgan de un punto común, figura 2144. Cada esfera tiene masa igual a 8 gramos. El radio de cada esfera es muy pequeño en comparación con la distancia entre ambos, por lo que pueden considerarse cargas puntuales. Se da carga positiva Q1 a una esfera y a la otra carga positiva diferente Q2. Esto hace que las esferas se separen de manera que cuando están en equilibrio, cada cordón forma un ángulo θ igual a 20 grados con la vertical. A. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada esfera cuando están en equilibrio e indique todas las fuerzas que actúan sobre cada esfera. B. Determine la magnitud de la fuerza electrostática que actúa sobre cada esfera y determine la tensión en cada cordón. Entonces vamos a hacer esa parte B. Bueno, la parte A, pues de dibujar mi sistema, dibujar las fuerzas que hay en cada una de las esferas, perdón, sí, de las cargas. Entonces me dice el problema que tengo una carga Q con una masa M y una longitud L, y esto hace un ángulo θ. L es igual a 0.5 metros, entonces L es igual a 0.5 metros. Teta igual me dicen que es 20 grados cuando está en equilibrio y la masa es igual a 8 gramos. Lo que no me dicen es cuánto es la carga Q1. Entonces aquí tengo otra carga, una carga Q2 que tiene la misma masa y está, digamos, amarrada o pegada con una cuerda de igual longitud. Entonces me dice que analice las fuerzas en cada una de las cargas. Con que analice las fuerzas en una carga, pues voy a tener, digamos, lo mismo o las fuerzas similares en la otra carga. Entonces, en la carga Q1 tengo por donde está pegado, tengo la tensión. Esa tensión estará haciendo un ángulo θ. Con la vertical tengo el peso, que es la masa por la gravedad, y tengo la fuerza eléctrica, que como las dos cargas son positivas, entonces aquí va a aparecer una fuerza eléctrica de repulsión que tiene que ser igual a la fuerza eléctrica que aparece acá. Entonces ya tengo mi sistema de fuerzas. Si aquí hago una paralela vertical a la vertical, entonces aquí va a aparecer de nuevo el ángulo θ. O sea que aquí voy a tener una componente de la tensión, que va a ser la tensión por el coseno del ángulo, y aquí va a tener otra componente, la componente horizontal, que va a ser la tensión por el seno del ángulo. Y entonces, pues yo puedo, como el sistema está en equilibrio, yo digo que sobre el eje Y las sumatorias son iguales a cero. Entonces vamos a escribir eso, sumatoria de fuerzas en Y son igual a cero. Entonces me da que la tensión por el coseno de θ menos el peso tiene que ser igual a cero. O sea, la tensión por el coseno del ángulo es igual a la masa por la gravedad. O sea que la tensión es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y cuando el ángulo es 20 grados, como me dice en el problema, y la masa son 8 gramos, o sea, 8 por 10 a la menos 3 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido el coseno de 20,
Entonces esta tensión nos da 0.083 newtons. Tengo la tensión calculada que tiene que soportar la cuerda debido al peso. Pero entonces ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, o sea, en el eje horizontal, y esa sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Entonces miramos, y en X tengo la fuerza eléctrica y la tensión, la componente horizontal de la tensión. Entonces yo sé que menos la fuerza eléctrica más la tensión por el seno del ángulo tiene que ser igual a 0. Entonces es fácil obtener que la fuerza eléctrica es igual a T por el seno del ángulo. En este caso, pues entonces la fuerza eléctrica es igual a, ya la tensión ya la hemos calculado, 0,0834 newtons por el seno de 20 grados. Y nos da para la fuerza eléctrica 0.0285, 0.0285 newtons. Entonces también ya tengo la componente de la fuerza eléctrica. Para hallar, a ver qué más dice entonces, C. D. Determine la magnitud de la fuerza electrostática que actúa sobre la carga y determine la tensión en cada cordón. Ya lo hicimos. C. Con base en la información proporcionada, ¿qué puede decirse sobre las magnitudes de Q1 y Q2? Entonces vamos a mirar cómo queda, vamos a despejar o a tratar de despejar cómo quedaría Q1 y Q2 en este caso. Entonces yo sé que la fuerza eléctrica es igual a una constante K. Muchas veces le colocan el menos debido a que es una fuerza pues o de atracción o de repulsión. En este caso me interesa solamente la magnitud de la constante K. Entonces voy a colocar constante K, Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. Y entonces no tengo Q1 y Q2, pero tampoco tengo la distancia al cuadrado. Entonces vamos a mirar que puedo calcular esa distancia. Aquí tengo la distancia R y puedo usar la ley del coseno porque conozco este ángulo, ¿cierto? O puedo trabajar solamente con funciones trigonométricas debido también a que tengo este ángulo. O sea, esto es R medios. Y entonces yo sé que en este caso el seno de teta es igual al cateto opuesto, o sea, R medios dividido L. O despejando R, yo sé que esto dos veces L por el seno del ángulo es igual a la distancia. Entonces la puedo colocar aquí, yo sé que la fuerza eléctrica va a ser igual a K, Q1 por Q2 dividido el R al cuadrado, vamos a pasarlo al otro lado y vamos a colocar el valor que es, o sea, la fuerza eléctrica por dos veces, perdón, dos veces no. Si esto es al cuadrado, esto queda 4 L al cuadrado, seno al cuadrado de teta es igual a R. O sea que esto me queda 4 L al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo, dividido la constante eléctrica es igual a Q1, Q2.
Y ese valor pues lo puedo calcular porque ya tengo todos los datos. Y entonces en este caso Q1, Q2, Q1 por Q2 nos va a dar igual a 3.71 por 10 a la menos 13 coulombs al cuadrado. Y este dato nos va a servir para resolver la siguiente ecuación. Entonces en la siguiente ecuación, la siguiente pregunta dice, ahora se conecta un alambre pequeño entre las esferas, lo cual permite que se transfiere carga de una a otra hasta que ambas esferas tengan la misma carga. Entonces se quita el conductor. Ahora cada cuerda forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Determine las cargas originales. Entonces cuando yo tengo mis dos cargas, en principio tengo Q1 y tengo Q2 haciendo un ángulo cada una de 20 grados. Cuando uno tiene esto y colocamos un cable entre ellas, lo que va a hacer es que la carga, que esto es un cable conductor, entonces la carga se va a igualar en las dos. O sea, va a empezar a haber una transferencia de carga desde la que tiene más carga a la que tiene menos carga, de tal manera que las dos van a quedar igualadas y entonces la carga total va a ser igual a Q1 más Q2, pero dividido 2. O sea, aquí va a quedar una carga Q, aquí va a quedar una carga Q, pero nos están diciendo que ya el péndulo se va a abrir un poco más. O sea, ya no es un ángulo de 20, sino que aquí va a haber un ángulo de 30 grados. Entonces, si ahí hay un ángulo de 30 grados, yo puedo aprovechar que conozco que conozco la fuerza eléctrica, pero ya no puedo usar este valor de fuerza eléctrica, porque este valor de fuerza eléctrica es para un ángulo de 20 grados. Entonces yo tengo que devolverme hasta acá, volver a calcular la tensión, porque ya es para un ángulo de 30 grados, o sea, entonces para teta igual a 30 grados, entonces la tensión es igual a la masa por la gravedad por el coseno de ese nuevo ángulo. Y la fuerza eléctrica, ya la habíamos hallado, es igual a la tensión por el seno de ese nuevo ángulo. Como este prima, para decir que es ese nuevo ángulo. Entonces, la fuerza eléctrica es igual a la masa por la gravedad, eso sí no ha cambiado, por el seno de 30 dividido el coseno de 30. Y entonces esa nueva fuerza eléctrica nos va a dar 0.0453 newtons. Y utilizando la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es K, por Q al cuadrado sobre la distancia al cuadrado. Y de nuevo tengo que volver a calcular la distancia. Entonces ahora la distancia, vamos a ver dónde es que tenía yo calculada la distancia. Acá la tenía en forma de la fórmula, pues va a ser más fácil para calcular la distancia. Entonces, despejo, esto me queda 4 pi epsilon 0 por la fuerza eléctrica que la acabamos de calcular por 4 veces la longitud al cuadrado por el seno al cuadrado, y aquí ya no es de 20 sino que es de 30, y a todo esto le saco raíz
para poder obtener ¿cuál? Este Q. Entonces, Q, cuando yo coloque todos los datos y yo reemplace los valores, me va a dar que Q es igual a 1.12 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero y entonces ahora, ¿esto en qué me va a ayudar? Vamos a colocarlo en términos de Q1 y Q2. O sea, habíamos dicho que Q era entonces Q1 más Q2 dividido 2 va a ser igual a 1.12 por 10 a la menos 6 coulombs. Pero a la vez, Q1 y Q2, por aquí también ya lo habíamos calculado, como segunda ecuación, mírala aquí, cuando era de 20 grados el ángulo, Q1 por Q2 era 3.71 por 10 a la menos 13 coulombs al cuadrado. Entonces, escribámoslo, Q1 por Q2 es igual a 3.71 por 10 a la menos 13 coulombs cuadrados. Bueno, entonces, resolviendo esta ecuación, yo puedo, este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, me queda que Q1 más Q2 es igual 2 por 1.12, va a ser 2.24 por 10 a la menos 6 coulombs. Puedo pasar la Q2 a restar, me va a quedar que Q1 es igual a 2.24 por 10 a la menos 6 coulomb menos Q2. Y lo puedo colocar en esta primera ecuación, me queda Q2 que multiplica a lo que es Q1, o sea, a 2.24 por 10 a la menos 6 coulombs menos Q2, esto tiene que ser igual a 3.71 por 10 a la menos 13 coulombs al cuadrado. Y entonces, pues multiplicamos, nos da que 2.24 por 10 a la menos 6 coulombs por la carga 2 menos la carga 2 al cuadrado es igual a 3.71 por 10 a la menos 13 coulombs cuadrados. Y ya lo que tenemos es una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática pues es Q2 al cuadrado menos 2.24 por 10 a la menos 6 Q2, no le va a colocar las unidades, más 3.71 por 10 a la menos 13 tiene que ser igual a 0. Y entonces la solución de esa ecuación, pues para no demorarnos más, nos va a dar que la carga Q1 es igual a 2.06 por 10 a la menos 6 coulombs y que la carga 2 va a ser igual a 1.80 por 10 a la menos 7 coulombs.